Bienvenidos a la sustentación correspondiente al curso de enfoque psicoanalítico. Mi grupo es el número 7. Está conformado por Mario Milán Izquierdo, Yadira Perdomo Murillo, Alex Rivera Santa Cruz y mi persona Nadia Antequera. En el primer punto de esta fase 2 colaborativa están las palabras claves en psicología dinámica, según el aporte de los integrantes del grupo. Estas fueron las que estimamos. La primera palabra, hipnosis, que se reconoce como el estado especial de conciencia con alta concentración, demanda una alta concentración. Además, va a tener una influencia en funciones motoras, sensoriales y mentales. Se usa como una técnica terapéutica efectiva y breve que busca aquello todo que esté impregnado de manera negativa en forma de traumas o emociones reprimidas, llevarlas al consciente del individuo para que sean procesadas y liberadas. El segundo término es el desarrollo psicosexual, que es una teoría propuesta por Freud, donde se consolida de que la personalidad se forma en la infancia, que esta es influenciada por la energía sexual, a lo que él utilizó un término para definir esta energía sexual como la libido y cómo estas fijaciones afectan al comportamiento del adulto. ¿Cómo se puede definir si en este ciclo fue algo sano o por el contrario algo negativo? Esto va a ser muy determinante en el comportamiento en la etapa adulta. La palabra catarsis se define como la liberación emocional de sentimientos reprimidos, permite aliviar malestar, avanzar terapéuticamente para que el individuo vaya, pues, en esa, no solamente en esa canalización de liberación, sino que también se impregna en él un hábito que transforme esas emociones negativas. Es importante este trance en el psicoanálisis y en la asociación libre mediante ciertos hábitos como o actividades como escribir, hacer deporte, meditar, escuchar música, hablar, conectar más con la naturaleza. La palabra arquetipos, que es un concepto propuesto por Carl Jung, donde se establecen los patrones universales del inconsciente colectivo y además cómo influyen estos patrones en las conductas del paciente o del individuo y además de cómo se proyectan estos patrones en los sueños y en las emociones del mismo. La introyección se define como la asimilación inconsciente de rasgos de otros, sobre todo de las personas con las que tuvimos más cercanías en los primeros años del ciclo vital. Puede ser implementada o estimada o manifestada de manera normal, o también hay otras que la podemos manifestar como mecanismos de defensa. Esta introyección va a ser clave en la formación de la identidad. Por ejemplo, aquí vemos, dice, de pequeño mis padres me dijeron que los niños no lloran. ¿Será por eso que ahora no puedo llorar? ¿Cómo el individuo llega a ese proceso de confrontar cómo esta frase o cómo este condicionamiento lo llevó a reprimir o quizás no optar por el llanto para liberar emociones? Lo que sabemos que puede generar patologías de opresión, depresión, porque el llanto es una forma de canalizar las emociones negativas. El otro término y el último es la educación sobreprotectora. Es un estilo parental que limita la autonomía del individuo en crecimiento. Está estimada o ejecutada por padres controladores y temerosos del riesgo, generando así una dependencia y una baja autoestima en el niño. Es como encapsularlos en una esferita de cristal, no querer que nada les suceda, lo cual va a generar negativamente el desarrollo del individuo. Bueno, estos conceptos explican procesos claves en el desarrollo y la salud mental. Comprenderlos nos permite intervenir de forma más efectiva. Hasta aquí mi sustentación. Gracias, compañeros. Gracias, tutor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Adera Perdomo, soy estudiante del programa de psicología y en este caso les voy a hablar sobre la catarsis. Bueno, ¿qué es la catarsis? La catarsis es un proceso mediante el cual se le permite al individuo expresarse a través del lenguaje y la conciencia. Es decir, que es un método psicoanalítico en el cual el sujeto, el individuo, se expresa todo aquello que tiene reprimido y que de cierta manera
al hacerlo genera una sensación de alivio, un cambio en la forma en cómo la persona se relaciona con el mundo, en cómo percibe el mundo, cómo percibe su entorno. Cuando se da esto, o sea, beneficios que se obtienen es como la descarga emocional, que es lo que pues, les comentaba, de, de eso, de desahogarnos, de desahogar lo que la persona tiene, expresar eso, soltar eso y con ello permitirse pues llevar una vida más fluida y sin esto que le incomoda o que le aqueja de cierta manera. Aparte de eso, también se da una comprensión y un cambio mediante el cual el sujeto pues se desarrolla, se desenvuelve ya diferente en las situaciones en las que tal vez en una situación así, antes de la psicoterapia, pues actuaba de manera diferente. También se logra la expresión emocional, porque el reprimir las emociones no es bueno, reprimir los sentimientos de tristeza, de rabia, lo que incomoda, lo que no expresamos, todo eso genera un acumulo en nosotros y de cierta manera en muchos casos han habido situaciones que han llevado a eso y que son pues no son muy agradables y eso hace que nuestra psique las esconda en algunos autores de los que se ven pues involucrados en la catarsis es Bernays y Aristóteles. Bernays nos dice que la estética y la moral aseveran lo que es el efecto en la catarsis y que esto conduce a un endurecimiento frente a la vicisitudes de la vida. Es decir, que mediante la catarsis, para Bernays lo que se da es como un saneamiento desde el interior, una rectificación de lo que se lleva de vida y de entender por qué se actúa de cierta manera o por qué se tiene temor ante ciertas situaciones que de manera pues consciente como que no se entiende y siempre hay algo escondido que lleva a esto. Aristóteles propone tres razones para explicar lo que es la catarsis. La primera razón es la razón dialéctica, en lo que se busca es básicamente la verdad, o sea, el origen de las cosas, el por qué yo actúo, el por qué él actúa, el por qué la persona actúa, el sujeto, el individuo, de cierta manera, ante X y situación, pues que es algo, o sea, actúa de manera inconsciente y que, no se le, que él en su razón no le encuentra pues explicación. La segunda es la razón retórica, lo que se busca es persuadir y producir una calma, una tranquilidad y una armonía. La tercera razón es busca una purificación, una purga y con ello un acompañamiento y un alivio. Es decir, que la catarsis cuando se hace este método, cuando se efectúa este método psicoanalítico, lo que se hace es hablar y hablar cura, hablar, soltar las emociones reprimidas, sentimientos de rabia, sentimientos de tristeza, todo lo que nos molesta, todo eso que se reprime en un inconsciente o situaciones que de cierta manera fueron vivencias cuando en la niñez o en una etapa anterior y que el ser incómodas en muchos casos hicieron que se volvieran reprimidas, que se escondieran, pero que el inconsciente las trae o de cierta manera se desarrollaron como defensas ante esto. Y con estas defensas, pues lo que se hace, lo que hace nuestro inconsciente es protegernos de estos sentimientos o de estas cosas que tenemos reprimidas. Bueno, eso es básicamente lo que pues les quería dar a conocer sobre la catarsis ya. Muchas gracias. Vamos a seguir con el caso de Freud, continuando con una breve introducción sobre el caso que yo escogí. Bueno, dentro de psicoanálisis, el caso del hombre de los lobos fue un apodo que Freud dio a uno de sus pacientes que fue Sergei Pankhurst. Él era un joven aristócrata ruso que llegó a la consulta de Freud en 1910, buscando alivio en una serie de síntomas físicos y psíquicos. Lo que hace tan importante este caso que Freud usó
fue para poder ilustrar algunas de sus teorías fundamentales como el inconsciente, la sexualidad infantil y la escena primaria. Siguiendo con el contexto. Sergei nació en una familia muy rica, sin embargo, a pesar de tener comodidades materiales, su infancia estuvo marcada por tragedias como el suicidio de su hermana y que su madre sufría depresión. Desde joven, Sergei comenzó a presentar síntomas como depresión, angustia, trastornos digestivos y dificultad para relacionarse. Después de pasar por varios médicos, terminó en Viena bajo el tratamiento de Freud, quien vio su caso como una gran oportunidad para profundizar en su teoría del inconsciente. Ahora vamos a hablar sobre el famoso sueño que tuvo Sergei. Lo más conocido de este caso es de que Sergei lo tuvo cuando era un niño y se lo relató a Freud años después, que en el sueño trataba sobre que veía 6 o 7 lobos blancos mirándolo fijamente desde la ventana de su habitación y los veía que estaban como sentados en una rama de un árbol. Este sueño le generaba una angustia extrema y marcó su infancia. Freud interpretó este sueño como una representación simbólica de un trauma infantil. Según él, Sergei había presenciado una escena sexual entre sus padres cuando tenía 4 años de edad. A esto, Freud lo llamó como escena primaria. La represión de este recuerdo, junto con el miedo asociado, sería lo que provocó estos síntomas. Ahora vamos a seguir con el análisis e implicaciones teóricas. Para Freud, este caso servía como prueba de varias de sus ideas. Primero, que los síntomas neuróticos pueden tener su origen en experiencias tempranas reprimidas. Y segundo, que los sueños no son simplemente cosas absurdas, sino expresiones disfrazadas del inconsciente. Además, el caso ilustra una teoría que es el complejo de Edipo, la ansiedad de castración y cómo el niño reorganiza sus recuerdos y deseos infantiles. Freud también escribió un texto largo sobre este caso y lo consideraba uno de los más importantes de su carrera. Siguiendo ahora con las críticas y perspectivas posteriores. Este caso fue demasiado discutido y muchos psicoanalistas, perdón, como Jacques Lacan, reinterpretaron el caso desde sus propias teorías. Y otros críticos señalaron a Freud que pudo haber forzado su teoría sobre el relato del paciente, adaptando el sueño a su marco teórico en lugar de permitir otras interpretaciones. Además, aunque el tratamiento con Freud terminó, Sergei siguió recibiendo terapia durante muchos años, lo que también plantea dudas sobre la efectividad del enfoque. Y por último, tenemos la conclusión, que es de que el caso de los hombres lobos es uno de los más representativos del pensamiento de Freud, y aunque es polémico y no ha sido solamente cuestionado, sigue siendo un ejemplo clave para entender cómo Freud abordaba el inconsciente, el simbolismo de los sueños y el peso de la infancia en la vida adulta. También nos recuerda de que más allá de sus teorías hay una persona real detrás de cada caso clínico. Muchas gracias. Buenas tardes. En esta ocasión voy a hablarles a ustedes de una temática relacionada con el curso de enfoque psicoanalítico Acto Fallido. ¿Quién les habla? Alex Adrián Rivera Santa Cruz. Para esto, entonces, vamos a tomar en cuenta el ejemplo que vemos en pantalla. Se elaboró una infografía con el objetivo de hacerlo mucho más atractivo a ustedes que lo están observando. Entonces, el ejemplo fallido o el acto fallido que vamos a trabajar dice que vamos a suponer que una persona en una reunión laboral intenta comentar: me alegro de verte, pero en lugar de esto pronuncia: me alegro de enterrarte. Este error no solo es un desliz verbal, sino que puede tener múltiples interpretaciones en el marco psicoanalítico. La sustitución involuntaria de verte por enterrarte puede ser un reflejo de sentimientos inconscientes, de hostilidad, envidia, resentimiento o un resentimiento reprimido hacia la persona en cuestión.
Entonces, teniendo en cuenta lo que podemos observar entonces en pantalla, ahora con base a ese caso fallido vamos a hacer una relación teniendo en cuenta las unidades de estudio de este curso. Entonces vamos a abordar a continuación la temática relacionada con inconsciente y represión que se encuentra en la unidad 2. Dice que este acto fallido indica que hay contenidos en el inconsciente que buscan salir a la superficie. La palabra enterrarte simboliza una agresividad reprimida, quizá relacionada con alguna envidia, rivalidad o conflicto no resuelto. En torno a la temática de mecanismos de defensa y censura de la unidad 3 se habla de que según la teoría del acto fallido funciona como una forma de mecanismo de defensa, en el cual la censura interna no logra sostener la represión de sentimientos negativos. La temática de fases de desarrollo y fijaciones de la unidad 2 nos habla de que este error puede también estar relacionado con conflictos no resueltos en etapas del desarrollo. Freud vincula los actos fallidos con fijaciones o conflictos, momentos de estrés o conflicto emocional. La temática de sueños y simbolismos de la unidad 3 entonces nos dice que Freud consideraba que los actos fallidos funcionaban como sueños despiertos. La expresión enterrarte puede simbolizar una austeridad latente de desprecio, pero que afluye en ese error. Ahora, temáticas relacionadas eh, con esto, temáticas complementarias que nos pueden dar una relación también con el caso que se acaba de presentar. Entonces, miramos el simbolismo, el significado de simbolismo de acto fallido. Entonces, podemos decir que los errores de lenguaje y escritura no son solo fallos mecánicos, sino que llevan a un significado simbólico más profundo. La asociación libre como herramienta para el análisis, entonces dice que la interpretación del acto fallido requiere que el paciente relacione libremente sus pensamientos asociados a la expresión incorrecta. Lo relacionado con mecanismos defensivos involucrados. Entonces dice que la represión, la sublimación y la proyección pueden participar en la gestación de estos errores. Entonces, como reflexión podemos decir que el acto fallido, el ejemplo de acto fallido que se ha mencionado, que hemos analizado, evidencia la importancia de comprender cómo los contenidos inconscientes, según la perspectiva psicoanalítica, influyen en la conducta cotidiana y en la expresión verbal. Freud ya señalaba que los actos fallidos no son simplemente casualidades, sino expresiones de conflictos internos reprimidos que emergen en formas simbólicas. En este contexto, el análisis de acto fallido requiere no solo una interpretación simbólica, sino también un abordaje biopsicosocial que considere la interacción de procesos neurológicos, dinámicas emocionales y repertorios culturales. Comprender entonces los mecanismos que subyacen en estos actos fallidos y otros errores también contribuyen a una visión más holística del ser humano. Esto resulta fundamental para el ejercicio clínico y la investigación en psicología, donde la interpretación de los errores puede facilitar intervenciones que promuevan la salud mental, la autorregulación emocional y la integración de contenidos reprimidos. Ahora, ¿quiénes son los neofreudianos? Pues son seguidores de Freud que incorporan nuevas perspectivas y modificaciones a su teoría. Entonces, entre ellos encontramos a Anna Freud, que profundizó en mecanismos de defensa del yo, enriqueciendo su comprensión y clasificación y centrando la atención en la adaptación del individuo al medio y la importancia de la infancia en la formación de la personalidad. Carl Jung se diferenció al conceptualizar el inconsciente colectivo, donde introdujo arquetipos que representan patrones universales comprometidos por toda la humanidad, enfatizando aspectos más sociales y simbólicos en la formación de la psique. Y Karen Horney destacó la influencia de los factores sociales y culturales en el desarrollo de la personalidad, especialmente en relación con la mujer y el papel materno. Para mí es un gusto poderme dirigir a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias.